¡Yepa! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una semana más. Os venimos a proponer un reto. Esta semana trata sobre el equilibrio. Y vamos a hacer equilibrio con objetos. ¿Cómo vamos a hacer estos equilibrios? Vamos a hacer el equilibrio con la cabeza. Para eso, ya sabéis, como siempre en todas las clases os explicamos, es importante calentar esa zona que vamos a hacer. Entonces, sería el cuello, ¿sí? Por ejemplo, antes de empezar, estaría bien darle unas vueltas al cuello, con la espalda muy recta, el cuerpo muy recto, ¿de acuerdo? ¿Y qué hacemos? Pues por ejemplo decimos que sí, y ahora decimos que no, subimos un poco los hombros así, y vamos a hacer el reto. Yo voy a utilizar esta maceta, ¿sí? Es una maceta que tenía fuera, ¿vale? Normalmente quería enseñarlo con una botella de plástico pequeña, de agua, que sería genial con eso, ¿vale? Pero porque si se cae no se rompe y tal, pero no tengo aquí ahora mismo, entonces me he cogido esto. También podríais utilizar un vaso de plástico, ¿sí? Si tenéis un vaso de plástico, pero es importante que no lo hagáis con vidrio. Con cristal no, porque se cae, se puede romper, no puede hacer daño y esas cosas. Entonces mejor con esto. ¿Qué hacemos? Lo primero, lo colocamos en la cabeza, lo apoyamos en la cabeza, una zona que veáis que está bien apoyada y mantenemos el equilibrio, ¿sí? Muy importante tener la espalda bien recta, no torcida. ¿De acuerdo? Ahora, cuando lo hemos tenido aquí en la cabeza, podemos mirar de hacer alguna cosa, que sería levantar una pierna. Muy importante mirar al frente, recordáis, siempre si miramos al frente mejor, ¿vale? También podemos dar una vuelta entera. ¿De acuerdo? Tenemos la vuelta entera y si lo queremos hacer más complicado, nos podríamos agachar, ¿sí? La espalda recta, nos levantamos también y ahora que estamos arriba, lo que podemos hacer es agacharnos, nos sentamos en el suelo, ¿de acuerdo? Nos sentamos en el suelo y ahora que estamos sentados, podríamos intentar dar una vuelta. Así, intentamos dar una vuelta sin que se caiga. Muy bien. También podemos girar con el culo, dar una vuelta con el culo sin que se caiga. Levantamos con cuidado. ¡Pop! Muy bien. Ya habéis visto que es un reto fácil. Lo podéis conseguir, pero siempre, como decimos, con mucho entreno, mucha energía y muchas ganas sobre todo. Darle caña al reto y lo hablamos en las clases. ¡Hasta luego!